En el siguiente video, aplicando la cinética de cuerpos rígidos, vamos a determinar las reacciones que ocurren entre las llantas de la camioneta y el piso. Además, vamos también a determinar la reacción que está ocurriendo entre la plancha y la piedra que se muestran en la figura. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y cualquier duda o comentario que tengas te invito a que lo pongas en el apartado de comentarios, que con gusto a la brevedad te estaré contestando con mucho gusto. Una camioneta de 2000 kilogramos se está utilizando para levantar una roca B de 400 kilogramos que está sobre un camastro A de 50 kilogramos. Si se sabe que la aceleración de transmisión trasera es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, determine, inciso A, la reacción en cada una de las ruedas frontales, inciso B, la fuerza entre la roca y el camastro. Como pueden apreciar, sabemos de que esta camioneta está levantando a la roca y al camastro. También es muy importante notar que tenemos solamente una polea y que, por cierto, observen cómo esta polea es una polea fija. Esto quiere decir que no existe ventaja mecánica. Es decir, si nosotros tenemos aquí a lo mejor 50 kilogramos de masa, que lo convertimos a fuerza, va a ser lo mismo que la camioneta va a tener que cargar, debido a que no existe esa ventaja mecánica. También algo muy importante, si observan, nos dice que la aceleración de la transmisión trasera es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, y al tener nosotros una polea fija, como esta que se muestra en la pantalla, eso quiere decir que no hay ventaja mecánica y que la aceleración que tenga la camioneta va a ser exactamente la misma que tiene la piedra y que tiene el mismo camastro. ¿Cuándo o en qué casos cambiaría esta aceleración? ¿En qué caso sería distinta la aceleración de la piedra con la aceleración de la camioneta? En un dado caso que la polea fuera una polea móvil. Recuerden que esto modifica la cinemática entre los movimientos relativos, pero afortunadamente no es el caso. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para determinar lo que el problema nos solicita. ¿Y este diagrama cómo quedaría? Si ustedes observan, pues vamos a tener las reacciones que existen entre las llantas y el pavimento. Por cierto, a esta reacción yo simplemente le voy a llamar RA. O lo voy a dejar como NA, sabiendo que es una fuerza normal. En la parte de atrás va a pasar algo similar, pues vamos a tener nosotros una fuerza normal que nosotros le vamos a llamar NB. Hasta aquí ya tenemos las fuerzas normales. Y recuerden, cuando nosotros tenemos una fuerza normal, no necesariamente debe de existir fricción. Sin embargo, cuando existe fricción, ahí sí, tenemos que tener una fuerza normal. Si continuamos nosotros con nuestro diagrama de cuerpo libre, nos daremos cuenta de que vamos a tener una fuerza de fricción. ¿Y esa fuerza de fricción cómo quedaría? Observen. En el momento en el que la camioneta intenta ir hacia el frente, observen ustedes cómo la fuerza de fricción o la fuerza de la camioneta o las llantas van a girar en esta dirección. Si ustedes observan, y como sabemos, la fuerza de fricción es prácticamente una fuerza que se opone al movimiento, entonces eso quiere decir que mi fuerza de fricción va a venir en esta dirección y le vamos a llamar FR. Observen como si la llanta intentara derrapar, imaginemos que está en un suelo liso completamente, la llanta derraparía y se iría en esta dirección, estaría girando. Sin embargo, algo que evita que la llanta derrape es justamente esta fuerza de fricción y claro, tiene que oponerse al movimiento y de esa manera es que se logra mover la camioneta. Deja de derrapar gracias a esta fuerza de fricción. Si observan en la parte de enfrente, nosotros prácticamente no tenemos fuerza de fricción y sí tenemos una fuerza normal, pero eso, válgame la redundancia, es normal, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, bueno, pues cuando nosotros tenemos una fuerza normal, no necesariamente tiene que haber una fuerza de fricción, pero cuando tenemos una fuerza de fricción, sí puede haber una fuerza normal. O más bien, sí debe haber una fuerza normal. Otra fuerza que nosotros podemos identificar en nuestro diagrama de cuerpo libre es el peso. Y como ya lo hemos visto, el peso va a estar actuando en el centroide y lo vamos a identificar nosotros como W.
Otro aspecto importante que debemos de considerar es la tensión que hay en la cuerda. Y esta tensión es muy importante, ya que va a ser la variable que va a ligar el movimiento y las fuerzas de la camioneta con las del camastrillo o las del camastro. Entonces nosotros vamos a poner una fuerza de tensión en esta dirección y le vamos a llamar T. Y sí, seguramente te estarás preguntando ¿por qué estoy poniendo la fuerza de fricción en esa dirección? La realidad es que yo la estoy suponiendo. Así como en la mecánica de materiales, en la dinámica, cuando nosotros no conocemos una fuerza, la suponemos. Pero eso sí, una vez que ya la conocemos, ya no la podemos suponer y la debemos de poner en la dirección y en el sentido correcto. En este caso, nosotros tenemos la tensión T prácticamente y bueno, no la conocemos, por eso la estamos suponiendo. Sin embargo, observen algo, la fuerza de fricción, aunque ahorita no la conocemos, siempre sabemos que va en sentido contrario al movimiento. Entonces, aunque no conozcamos el valor de la fuerza de fricción, sabemos que se opone al movimiento, por eso es que lo estamos poniendo de esta manera, y el peso pues sabemos que va hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Ahora, hasta aquí yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, como pueden apreciar, de la camioneta. Pero, ¿qué hay de esto? Para hacer el análisis, al menos el primer inciso, lo que yo sugiero es lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero como si el camastro y la piedra fueran simplemente un objeto, nada más. Es decir, que vamos a tener un objeto de 450 kilogramos. Entonces, a esto yo le voy a poner el peso que va hacia abajo y a ese peso yo le voy a llamar WC, nada más. Otro aspecto importante que vamos a tener es que en este peso vamos a tener la tensión en la cuerda. Observen cómo mi tensión pues va a venir prácticamente en esta dirección. Aquí en este caso, mucha atención, ingenieros. Cuando nosotros tenemos la tensión en un cable, es estrictamente recomendable, o muy recomendado, disculpen esta palabra nueva, es muy recomendado poner los extremos, ya sea que se encuentren o que se estén alejando mutuamente. ¿Por qué? Porque así es como funcionan las fuerzas en los cables o prácticamente en cualquier elemento. Es decir, cuando nosotros tenemos un elemento, vamos a llamarle un elemento estructural, vamos a tener una fuerza hacia acá que va a ser P, pero también vamos a tener una reacción que va a ser P'. Por ejemplo, en este caso, si en lugar de que esas fuerzas fueran de tensión y las ponemos a compresión, pues en un extremo vamos a poner una P y en el otro extremo vamos a poner P'. Pero observen cómo las fuerzas se están encontrando. Esto es en la mecánica de materiales y en la dinámica cuando veamos el tema de cables no es muy distinto. Si ustedes observan, T o mis cargas T prácticamente se están encontrando. Si yo pusiera esta T en sentido contrario, ingenieros, eso sería algo incorrecto. Acuérdense, porque a pesar de que no conocemos la T, que lo cual está bien no conocerla, ya pusimos nuestra T en una dirección. Entonces, en el siguiente objeto la debemos de poner en la dirección ya sea que se estén encontrando. Si yo hubiera puesto esta T en sentido contrario, pues esta T sí la podría poner bajando. Todo depende de la primera T que pongamos. Y bueno, si nosotros modificamos y yo pongo esta T en este sentido y esta baja, entonces está siendo incongruente mi suposición y nuestros cálculos van a ser erróneos. Como quien dice, ingenieros, la primera T simplemente se supone y la segunda T o la tensión en el otro extremo del cable va a obedecer a alguno de estos dos escenarios. Dicho esto, pues ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que esto solamente va a ser por ahora un objeto, nada más. Y listo, vamos a aplicar algunas ecuaciones de movimiento para determinar algunas de las variables que nos están pidiendo. ¿Y por qué no? Vamos a comenzar, como ya lo hemos visto, con una sumatoria de fuerzas en X, igual a la masa por aceleración en X. Y vamos a decir que todas las cargas a la derecha son positivas. Un aspecto importante es que esta ecuación que estamos poniendo por ahora va a incluir solamente el diagrama de cuerpo libre de la camioneta. Por ahora nos vamos a olvidar de la carga que está en el camastro. Simplemente nos vamos a concentrar en la camioneta.
porque, como pueden ver, son dos diagramas de cuerpo libre, que por cierto, miren qué curioso. Estos dos diagramas de cuerpo libre nos van a dar ecuaciones de movimiento distintas, pero hay una variable que va a acoplar estos movimientos. ¿Y cuál es esa variable? Pues justamente la variable t. Esta variable t es una variable de acople. Así que bien, recuerden, vamos a empezar con el tema de la camioneta. ¿Y qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo. De antemano vamos a tener nosotros una tensión T positiva porque, como pueden ver, en la camioneta la tensión T va hacia arriba. Después vamos a tener menos una fuerza de fricción porque la fuerza de fricción se está dirigiendo hacia la izquierda. Y como pueden ver, pues nosotros ya no tenemos más fuerzas que estén actuando en X. Por cierto, algo muy importante que no los había mencionado, pero es importante mencionarlo, y es que resulta de que nosotros hasta ahorita todas estas fuerzas en color rojo son fuerzas externas. Y las fuerzas externas son causadas por las reacciones o por las mismas cargas externas que el problema nos brinda. Sin embargo, existen algo que se llaman fuerzas internas o fuerzas inerciales, y no las pusimos en nuestro diagrama, pero les platico cuáles son y cómo ponerlas. Las fuerzas internas o fuerzas inerciales son fuerzas que se deben de poner en el centroide de los objetos. En este caso, yo voy a poner una fuerza que venga en esta dirección. Esta fuerza marcada en azul lo vamos a conocer como el vector de masa por aceleración. Así es. Si ustedes multiplican la masa por una aceleración, van a obtener una fuerza, y es justamente esta fuerza la que vamos a llamar fuerza interna, que es la fuerza de inercia que va a tener la camioneta gracias a la aceleración. Algo similar, desde luego, que va a pasar en este otro elemento. Vamos a tener hacia arriba un vector de masa por aceleración, nada más que aquí le podemos poner en Y y aquí le podemos poner en X para no confundirlas. Bueno, la realidad de las cosas es que, aunque las confundamos, tendríamos el enunciado correcto. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque, como ya lo vimos, la aceleración en X es la misma que la aceleración en Y. Entonces, prácticamente, nosotros podríamos llamar simplemente A, que es lo que voy a hacer, simplemente le voy a llamar A, y listo. Entonces, de esta ecuación de movimiento, de esta segunda ley de Newton, vamos a hacer la siguiente aclaración, y es que del lado izquierdo vamos a poner las fuerzas externas, que son las fuerzas en color rojo, y del lado derecho vamos a poner las fuerzas inerciales, que es el vector de masa por aceleración. En este caso, pues vamos a tener que el vector de masa por aceleración va en sentido contrario a nuestra convención, entonces lo vamos a identificar como masa por aceleración con un signo negativo. Y listo. Aquí podemos ver que ya tenemos una ecuación, a la cual le podríamos llamar sin ningún problema ecuación 1. Ahora, aquí podremos hacer alguna simplificación de esta ecuación. ¿Y cómo vamos a hacer esa simplificación? Pues simple. Podríamos decir que es T menos la fuerza de fricción igual a menos 2000 kilogramos multiplicado por A. Observen cómo es la misma ecuación, simplemente estamos sustituyendo el valor de la masa. Ahora, por otro lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, pero lo vamos a hacer justamente aquí en la piedra. ¿Cómo nos va a quedar esta sumatoria de fuerzas en Y? Lo voy a dibujar incluso del lado derecho. Vamos a tener una sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, y vamos a decir que hacia arriba esos vectores van a ser positivos. ¿Y qué sabemos? Bueno, pues en este caso sabemos que vamos a tener, de acuerdo a nuestro diagrama, la tensión hacia arriba, tenemos la tensión T, menos lo que llamamos el peso WC. Y si ustedes observan el diagrama, son las únicas dos fuerzas en color rojo que tenemos como fuerzas externas. Eso quiere decir que esto es igual a la masa por aceleración. La masa le voy a llamar M con subíndice C. Acuérdense que el peso le pusimos ese subíndice y lo vamos a multiplicar por la aceleración. Hasta aquí, ingenieros, como pueden ver, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Y listo, ya tenemos dos ecuaciones, las cuales ambas involucran a T.
Sin embargo, pasa algo curioso porque, aún así, seguimos teniendo más incógnitas. Tenemos T, tenemos la aceleración, pero también tenemos la fuerza de fricción, como se puede apreciar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que podemos hacer inmediatamente, pues es prácticamente encontrar esta T. ¿Y cómo quedaría esta T? Pues ustedes observen. Nosotros podemos conocer el peso de todo el conjunto y conocemos la masa de todo el conjunto. Entonces, esto quedaría más o menos de la siguiente forma. Vamos a tener que es T. De hecho, vamos a tener que es igual a ¿qué? Es igual a la masa. Esta masa, como ya lo vimos, veíamos que era de 450 kilogramos. Recuerden que el puro camastro es de 50 kilogramos y la roca es de 400. Por eso es que lo estamos poniendo de esta manera. Y vamos a tener que multiplicarlo por la aceleración. Y como ya lo habíamos visto, pues la aceleración de la camioneta va a ser la misma que la aceleración de la piedra. Entonces, esto lo vamos a hacer o lo vamos a multiplicar por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Después, el peso lo vamos a pasar hacia el otro lado sumando, lo cual va a ser igual o más bien más, y vamos a tener que es de 450 kilogramos y lo vamos a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Y la tensión que vamos a obtener va a tener un valor de 4.864.5 y esto nos va a quedar en newtons. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la tensión en el cable. Y eso es una buena noticia, porque si nos regresamos a la ecuación 1, nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos tensión, tenemos aceleración, vamos a poder calcular la fuerza de fricción. Y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a decir entonces que la fuerza de fricción ¿a qué es igual? Es igual a menos 2000, acuérdense que estos son kilogramos, que va a multiplicar a 1 metro sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Sin embargo, observen cómo este signo negativo lo pasamos hacia el otro lado factorizándolo. ¿Y qué tendríamos? Pues que aquí vamos a tener un valor positivo. Este pasa hacia el otro lado restando, pero va a pasar sumando al factorizar este signo negativo de la fuerza de fricción. Eso quiere decir entonces, ingenieros, que vamos a tener que es más la tensión de 4.864.5 newtons. Y listo, nuestra fuerza de fricción nos va a dar un valor de 6.864.5 y esto nos va a quedar en newtons. Y hasta aquí ya tenemos nuestra fuerza de fricción. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Como nos están pidiendo determinar la reacción en la rueda de adelante o en las ruedas frontales, pues vamos a sacar una ecuación que involucre las ruedas frontales. Y para ello voy a hacer una sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos, ingenieros, la pueden hacer donde ustedes deseen, siempre y cuando pues tengan las variables que están buscando. O mejor dicho, van a hacer la sumatoria de momentos donde más les convenga. En este caso, yo voy a hacer una sumatoria de momentos en este punto B, con dos motivos. El primero es que va a involucrar la normal en A, que es algo que yo estoy buscando, y segundo, voy a eliminar estas dos fuerzas porque en el punto donde se están aplicando no estarían generando momento. Vamos a aplicar la ecuación de momento en la cinemática de cuerpo rígido y vamos a decir que la sumatoria de momentos en el punto B es igual a I por alfa más la masa por aceleración por la distancia. Y vamos a decir que los momentos que vienen en un sentido antihorario son positivos. Vamos a explicar un poco más esta ecuación. Como ya se están imaginando, los términos del lado izquierdo son los términos donde las fuerzas externas generan momento, es decir, son todos los momentos que generan las fuerzas en color rojo. Los términos del lado derecho son los momentos que generan las fuerzas en color azul. Así que vamos a dar inicio. ¿Y qué tendríamos? Pues primero vamos a tener que es NA, y de acuerdo a mi convención, podemos apreciar que NA es negativo. Entonces vamos a tener que es NA por la distancia perpendicular desde donde se obtiene momento hasta donde se aplica la fuerza.
que podemos apreciar que es de 3.4 metros. Por otro lado, continuando, vamos a tener el peso. Si ustedes observan, el peso nos va a dar un giro en el sentido que nosotros dijimos que iba a ser positivo. Por lo tanto, vamos a tener que son los 2000 kilogramos que van a multiplicar a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular, y sería de 2 metros. Y al final vamos a observar la fuerza T. La fuerza T también nos está generando un momento, como se puede apreciar, y ese momento, de acuerdo a mi convención, va a ser negativo. Entonces vamos a tener que es T que multiplica a la distancia perpendicular. Recuerden que se puede aplicar el principio de transmisibilidad en los vectores, el cual indica que un vector, siempre y cuando sea colineal a su línea de acción, es decir, mientras yo ponga este vector en la línea, el valor de T va a ser exactamente el mismo, o más bien, el efecto de esta fuerza T va a ser el mismo siempre y cuando esté actuando sobre esta línea recta. Por eso es que yo puedo utilizar la distancia perpendicular, porque ese vector yo lo pudiera poner aquí arriba de la llanta y vean cómo su distancia perpendicular es de 0.6 metros. Entonces, pues vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que como acabamos de ver, es de 0.6 metros. Y esto, ingenieros, esto es igual a la masa por la aceleración. La masa, como ya lo vimos o ya lo hemos estado viendo, pues simplemente la vamos a dejar como de 2000 kilogramos y la vamos a multiplicar por la aceleración, que es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esta es la continuación de esta ecuación que nosotros estamos poniendo. Si nosotros despejamos NA sabiendo que ya conocemos este valor de T, observen, no vayan a olvidar en la sustitución ponerlo, es este que ya tenemos aquí. Entonces vamos a tener un valor de NA igual a ¿qué? Pues NA nos va a dar un valor de 11.200 newtons. Y listo. Pero atención, este valor de NA es el valor de esta reacción que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, podemos apreciar que este peso o esta normal se está dividiendo prácticamente entre las dos ruedas. Eso quiere decir que el valor que está buscando el libro, le voy a llamar NA', que es el valor en una sola rueda frontal, pues es justamente la mitad. Debería de ser de 5.600 newtons. Y listo. Ahora sí. Este es el valor de dos ruedas, este es el valor solamente con una rueda. Y ya tenemos nuestro primer inciso. Ahora, vámonos a el inciso B, y este es muy simple. La reacción que está ocurriendo entre la piedra y el camastro es la siguiente. Estarán de acuerdo que gracias a esta reacción que existe entre la piedra y el camastro es lo que está subiendo la piedra. Así es, si no hubiera contacto entre el camastro y la piedra, pues prácticamente la piedra se caería. Entonces, siguiendo este principio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y lo voy a hacer aquí justamente. Vamos a imaginar que esto que tenemos aquí es el camastro. Y aquí nosotros vamos a tener la piedra nuevamente. Ahora, la reacción que nosotros estamos buscando es la reacción que existe en el contacto entre el camastro y la piedra. Eso es lo que nosotros buscamos y, por cierto, le voy a llamar NC, que es la normal en C. ¿Y qué carga tenemos? Bueno, pues en este caso nosotros vamos a tener el peso de la piedra que va hacia abajo y lo vamos a representar así. Le voy a poner W', que es el peso de la piedra. Y listo. Vamos a tener también un vector de masa por aceleración. Entonces ese vector de masa por aceleración nosotros lo vamos a llevar a la parte superior. Masa por aceleración. Y listo. Si se están preguntando, vean cómo es un diagrama de cuerpo libre muy similar al anterior, pero hay un detalle. Si observan, este diagrama de cuerpo libre ya no involucra la T. ¿Y por qué no la involucra? Bueno, porque en este caso, la T digamos que va de manera implícita en el vector de masa por aceleración. Y entonces, lo único que está levantando la piedra
es lo que estamos obteniendo ahorita, la reacción que existe entre la piedra y el camastro. Y como el camastro es lo que está levantando la piedra, sacamos la T, porque la T no tiene nada que ver con la piedra. Si ustedes ven las cuerdas, prácticamente las cuerdas no están levantando la piedra, las cuerdas están levantando al camastro. Y en este caso, pues el camastro levanta la piedra, por eso es que no estamos poniendo la T y sí estamos poniendo la fuerza de contacto que existe. Así que bien, ya tenemos nuestro siguiente diagrama de cuerpo libre y vamos a aplicarlo. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y sabemos que hacia arriba estas fuerzas van a ser positivas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener NC, que es lo que estoy buscando, es la reacción, menos el peso. En este caso, el peso es el peso de la piedra nada más, que sería los 400 kilogramos, que van a multiplicar a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, que sabemos que sería de 400, prácticamente 400 por 1, porque es 1 metro sobre segundo la aceleración de la camioneta, que es la misma que la del camastro y es la misma que la de la piedra. Sin embargo, pues yo lo voy a poner como 400 newtons, 400 kilogramos por 1 metro sobre segundo al cuadrado, pues nos da 400 newtons. Y listo. Observen cómo de aquí la única incógnita que ahora tengo es la que llamo NC. Y la podemos determinar muy fácil pasando estos dos términos, sumando hacia el otro lado. Y el valor que vamos a obtener, ingenieros, para esa reacción es de 4.324 y esto lo vamos a expresar en newtons. Y listo, ingenieros. Ahora sí, hemos determinado tanto la reacción como también la fuerza normal que está actuando en las ruedas delanteras de la camioneta. Si tuviste alguna pregunta, por favor, siente la libertad de escribirlo en el apartado de comentarios, que con gusto te voy a estar contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.